Mis amados, Dios les bendice. Ya estamos aquí una vez más. Bendiciones allá donde quiera que nos vean, mis amados. Vamos a orar, vamos a poner esto en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Prepara nuestra alma, Señor, para poder recibir la palabra. Que nuestra alma, Señor, reciba la semilla de tu palabra y que demos fruto, Señor, hasta el 100 por 1 para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Despierta nuestra alma, activa nuestra alma, Señor, y que podamos entrar en nuevos niveles de revelación y de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, atamos toda obra del enemigo, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, lo anulamos, lo declaramos inoperante en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y declaramos, Padre, tu presencia por medio de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones y glorificándote, Señor, desde ahora y para siempre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que vas a hablar. Señor, sé tú quien nos hable, Dios. Prepara nuestra alma y llévanos a un nuevo nivel de gloria y de poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y todos decimos amén, amén y amén. Salmo 40, versículo 7, por favor, mis amados, vamos a leer Salmo 40. Salmo 40, versículo 7. Todos fuimos creados en el alma, todos tuvimos una creación, menos Dios, ¿verdad? Todos tuvimos un principio, un comienzo, menos el Señor. Él es Dios. A veces queremos preguntarnos, pues, ¿quién hizo a Dios, verdad? ¿Y dónde estaba Dios o cómo es Dios? Pero esas preguntas no son válidas. Solamente nosotros debemos de entender que Dios es Dios y punto. Él es Dios porque a Él nadie lo creó, pero Él creó todas las cosas. Y nosotros, antes de estar aquí en la tierra, ya habíamos sido creados. Todas las almas que van a venir a la tierra ya fueron creadas, ya están allá en el cielo. Dicen los antiguos que hay un árbol, el árbol de las almas, ¿verdad? Que de acuerdo a cómo vayan viniendo los bebés, bueno, se da un alma, esa alma viene a un cuerpo y ese cuerpo puede venir a la tierra y puede cumplir el propósito de Dios. En el Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. Habla acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Decimos, es que hay que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad del Señor? Dice aquí que Dios nos conoció, ¿verdad? Y que hay un libro escrito de nosotros. Diga conmigo, hay un libro escrito de mí. Y ese libro fue puesto en nuestro espíritu, en el Rúa, ¿verdad? Y nuestra alma se tiene que despertar para nosotros poder cumplir lo que está escrito de nosotros desde antes de que nosotros naciéramos. Ya Dios había puesto algo. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra y tenemos que descubrirlo, pero mientras nuestra alma no se alinea a la voluntad del Señor, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios primeramente, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo alinearme a algo que no conozco, que no sé? Pero cuando el alma se empieza a despertar y se conecta con la voluntad del Señor, yo empiezo a entrar una vez más al diseño original del Señor y puedo empezar a cumplir el propósito de Dios. Y todas aquellas cosas, aquellas virtudes, talentos, habilidades, capacidades que Dios me había dado van a empezar a funcionar, porque es cierto que el alma del hombre no está funcionando al 100 por causa del pecado en el cual cayó el hombre. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, uno de los trabajos del Espíritu Santo a través de la palabra es despertar nuestro espíritu. Tanto, mis amados, que todos los que venimos a esta tierra, de los propósitos de Dios es que nosotros cumplamos una palabra que se llama tikkun. Tikkun en el hebreo
significa arreglando el mundo, arreglando el mundo. Y esta palabra también habla acerca de arreglar aquellas cosas que nosotros, ¿verdad?, tenemos que arreglar por causa de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Aquellas cosas que ellos desarreglaron, nosotros venimos al mundo a arreglarlas y hacer que cada día el mundo sea mejor. Dígame amén, porque esto es muy importante. O sea, tú y yo tenemos que arreglar cosas que desarreglaron nuestros antepasados, y por eso es que nos pasan un montón de cosas que no son buenas, que no son agradables para nosotros, pero que son necesarias que las pasemos para que nosotros podamos ir arreglando todo lo que desarreglaron nuestros antepasados. Todo lo que vivimos mal es porque nuestros antepasados vivieron cosas o hicieron cosas que no eran correctas, y entonces a nosotros se nos da la oportunidad de arreglarlo. Ahora, no solamente a nosotros, a nuestros antepasados también se les dio la oportunidad, pero a lo mejor ellos no conocieron del Señor, ellos no supieron de las cosas de Dios y ellos no pudieron arreglar, sino al contrario, siguieron desarreglando cosas, tanto que ahora nos toca a nosotros arreglar, porque nosotros conocemos del Señor. Todo tiene solución en Dios. Todo tiene solución en Dios. Pero cuando desconocemos la voluntad de Dios, nosotros nos cuesta mucho trabajo entender por qué pasamos lo que pasamos. Escuchaba un testimonio había dos socios, tenían una empresa. Uno de esos socios había hecho algo incorrecto, pero él tenía antecedentes penales. El abogado le dice al otro socio: tú declárate culpable, tú estás limpio, no tienes antecedentes penales, te van a dar por lo mucho 1 año de cárcel y van a ser $5,000 que vas a tener que pagar. Si tu socio lo encuentran culpable, porque él había sido el que había cometido la fechoría, le van a dar por lo menos 10 años y van a tener que pagar $500,000 de multa. Y entonces este socio, ¿verdad?, uno de estos socios, el que estaba limpio, dijo: ¿cómo le hago? Yo no he hecho nada, pero está bien, 1 año, todo sea por rescatar la empresa, todo sea por hacerle un favor a mi socio, y se declara culpable. Y le dan 1 año de cárcel y pagan $5,000 de la penalización. Está en la cárcel y se da cuenta que el socio había declarado la empresa. Ya ve que en Estados Unidos se pueden declarar que quebraron, ¿verdad? Ya quebraron la empresa, y él se declara, ¿verdad?, en una mala forma, se declara que la empresa fracasó, y después se mete con la esposa del socio que está en la cárcel. El que está en la cárcel se siente abrumado. Imagínense, ¿verdad? Él se echó la culpa por su socio, por el bien de la empresa, para salir adelante, y ahora su socio se declara en quiebra, y aparte se mete con su esposa y está en la cárcel, y empieza a maquinar, ¿verdad?, con los demás presos, cómo él iba a hacer para matar a su socio cuando saliera. Entonces ya está preparando todo y sale. Pero antes de salir, él entra en un programa donde van a analizar su alma, donde van a darle psicología, va a entrar a unas pláticas, y entonces sale de la cárcel y empieza a ir a esas pláticas, y el terapeuta le dice: lo que te pasó a ti, tú no sabes, pero le pasó a tu papá. Tu papá hace 28 años mató a su socio, lleno de coraje, lleno de enojo por las trampas que hacía en la empresa, y mató a su socio. A tu papá no lo metieron a la cárcel porque no lo encontraron culpable. No hubo la forma de culparlo, pero todo el mundo sabe que él mató a su socio. Y le dice el psicólogo, le dice: tú vas a vivir a lo mejor esto, y a lo mejor a ti sí te van a agarrar y vas a empezar, te van a meter a la cárcel, ya tienes antecedentes, ahora te van a meter a la cárcel y te va a ir peor a ti. Y entonces él dice: pero entonces ¿qué hago?
perdónalo. Esto es algo que tú viniste a arreglar aquí, porque tu padre mató a su socio por el mismo coraje que tú sientes ahora en contra de tu socio. Y entonces esta enseñanza es, hermano, que cuando nosotros pasamos algo, cuando sentimos algo, cuando vivimos algo, cuando pecamos en algo, es porque nosotros estamos repitiendo la historia de nuestros antepasados. Nada es casualidad. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, eso es lo que dicen los antiguos, porque los antiguos hablan de maldiciones generacionales que nosotros repetimos, ¿verdad? Inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Hacemos las mismas cosas que hicieron nuestros antepasados y dañamos, pero no arreglamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a arreglar aquellas cosas que están mal dentro de nosotros, estamos arreglando nuestro mundo, estamos arreglando a nuestra gente, a nuestras generaciones, hasta 3, 4 generaciones y más, cuando nosotros empezamos a arreglar lo que está mal de nosotros. Por eso, cuando nosotros empezamos a limpiar todas aquellas cosas malas que nuestros antepasados hicieron y no repetimos el pecado, nosotros estamos limpiando el mundo. Le estamos dando la oportunidad a la gente a que también se arrepienta, a que también venga a las cosas de Dios, a que empiece a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar nosotros lo que teníamos que cambiar. Problema es cuando nosotros no entendemos por qué pasamos lo que pasamos. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué siempre me hacen lo mismo? Pastor, ¿por qué siempre me roban? Pastor, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque estás repitiendo algo de tus antepasados. A eso se le llama maldiciones generacionales. Es la repetición de la maldición que hay en tu casa y que se repite contigo y que te provoca dolor, te provoca placer o te provoca situaciones difíciles en tu vida, porque son las cosas que tú tienes que arreglar. Todo lo que te incomoda, todo lo que estás haciendo mal, es porque tú lo vienes arrastrando de tus antepasados. Y si tú no arreglas eso, lo que va a pasar es que va a seguir a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Ahora, cuando Dios dice que Él visita la maldad, no viene con desgracia, sino Él viene de una manera misericordiosa, tratándonos de ayudar para que nosotros podamos entender lo que está mal de nosotros, para que lo podamos arreglar. Pero cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Entonces el terapeuta le dice a este socio, le dice, perdona a tu esposa, qué bueno que te diste cuenta que ella no merece ser tu esposa, te engañó, suéltala, no te ates a ella, perdónala. Eso pudo haber pasado también en tus generaciones pasadas. Suéltala, perdónala, déjala y búscate una mujer que valga la pena para ti. Y él reflexiona y dice, sí es cierto, ¿por qué voy a repetir la misma historia de mi padre, asesinando a alguien? Pero él tuvo la oportunidad, oiga bien lo que estoy diciendo, porque eso es bien importante. Él tuvo la oportunidad de hacerlo, pero al final no lo hizo. Cuando nosotros vamos entendiendo el tikkun, el arreglar nuestro mundo, el arreglar las herencias generacionales, porque nuestra alma tiene memoria. ¿Por qué? Dios creó al alma con memoria, ¿no? Y nosotros, ¿ha escuchado el término déjà vu? Como que dice, yo ya conocí aquí, como que yo conocí a esa persona, como que se me hace bien, no sé de dónde, a lo mejor la vi, pero no es cierto. Como nosotros existimos en Dios, Dios nos creó y estamos en Él, allá en el cielo, en el árbol de las almas, conocemos todo de Dios. Ponga atención, conocemos todo de Dios.
Cuando venimos a la tierra y nuestra alma de alguna manera se empieza a despertar, porque va a haber momentitos donde vamos a despertar a cosas, porque nuestra alma tiene memoria. No solamente la memoria del cielo, sino también la memoria de nuestros antepasados. Por eso es que nuestra vida es bien parecida, bien igual a la vida de nuestros antepasados en otro tiempo, en otra época, pero casi de la misma forma, de la misma manera. ¿Por qué? Porque tu alma tiene memoria. Y como tu alma tiene memoria, entonces tu alma está caminando, va en la dirección que le enseñaron tus padres, pero no en la dirección que Dios quiere. Pon atención, ¿por qué? Porque mientras el alma está en pecado, mientras el alma está fuera de la voluntad de Dios, el alma dice: yo hago lo que quiero, yo voy por acá, a mí nadie me dice qué hacer, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer el otro, a mí me place esto, a mí me place el otro. Y el alma camina en la dirección que ella quiere, pero no en la que quiere nada más, sino en la dirección que le enseñaron sus antepasados. Otra vez, mis amados. A ver, pastor, entonces mi alma, todo lo que yo hago, ¿por qué lo hago? Porque eso es lo aprendido de mi alma. ¿De quién? De mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más generaciones atrás. Entonces, cuando nosotros no entendemos esos principios espirituales, nosotros pensamos que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Es que yo hago mi voluntad. No, tú no estás haciendo tu voluntad. Tú estás haciendo la voluntad que te enseñaron a hacer. ¿Está conmigo? O sea, tú vas, todo lo que te causa placer, por ejemplo, todo aquello que te agrada, todo aquello que tú dices: no lo puedo dejar, es que no puedo, es porque tu alma está enseñada a caminar por ahí. Pero es que yo no lo hice, yo acabo de nacer. Dice la gente, los jóvenes dicen: yo tengo 30 años, 20 años. Pero ¿cómo, pastor? Sí, pero como nuestra alma tiene memoria, porque el alma tiene ADN espiritual. Como yo vengo, este es lo importante de entender. Perdóneme que le diga esto, pero es que es muy importante que los jóvenes y los jovencitos lo escuchen. En las dos formas creativas que Dios le dio al hombre, que es la mente y lo sexual, porque la única forma de crear es en la parte sexual y en la parte de la mente, y que no es casualidad que hay una conexión entre la mente, el corazón y lo sexual. Ponga atención, porque usted no puede evitar esto, no lo puede quitar. Hay una conexión de mente, de la mente, del corazón y la parte sexual. Y es tan poderoso la semilla del hombre, usted sabe a qué me refiero, es tan poderosa que es la única semilla que puede hacer que del mundo espiritual venga un alma al mundo natural. No hay otra forma. ¿Cómo hace una mujer para tener un hijo? Si no es a través de una semilla, y la semilla es del hombre. Entonces, la semilla del hombre tiene algo natural, pero también tiene algo espiritual, y es muy poderosa. Entonces, cuando el hombre está con una mujer y embaraza a la mujer, no es, primero que nada, no es una casualidad. No, todo está preparado en el mundo espiritual. Y a lo mejor, porque he dicho que las almas vienen de maneras diferentes, no todas vienen igual, no todas vienen de la misma forma, no todos vienen legalmente, pero todas vienen por voluntad de Dios. Dígame amén. Es que, pastor, mi mamá no me quería. Pastor, es que yo fui una chiripa de mi papá, de mi mamá. Es que, pastor, es que fue una aventura de mi mamá y por eso salió embarazada y aquí estoy. No, todo fue conforme a la voluntad de Dios, porque el alma Dios te la dio. El alma Dios es de Dios. El alma tiene virtudes, talentos, habilidades, capacidades, poder, autoridad, dominio, gloria. Tu alma es más poderosa de lo que tú entiendes. Entonces, tu alma no es una casualidad. Aunque los padres
pudieran decir que fue una chiripa, que fue un accidente, que fue un descuido, en el mundo espiritual la voluntad de Dios se cumplió. Y para poder recuperar la bendición de Dios, yo tengo que volver a mi origen, tengo que volver a la casa de donde salí, y la casa de donde salí es la voluntad de Dios. Cuando yo me conecto a la voluntad de Dios y digo, no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer la voluntad de Dios, mi alma comienza a cambiar. Mi alma se empieza a despertar. Mi alma se empieza a activar. Mientras el alma no haga eso, escúcheme, el alma es como un animal. Ya se lo expliqué eso hace algunos meses atrás. Cuando el hombre pierde su diseño original de no pasar porque Adán y Eva pecan, y cuando Adán y Eva pecaron, el alma se fragmentó de una manera impresionante, tanto que toda la creación de Dios se fragmentó. Pero el alma no solamente se fragmentó, sino el alma empezó a tomar una naturaleza animal. O sea, por eso ves hombres y mujeres que parecen animales. Por eso la Biblia dice que hay gente que son como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que los tienes que amarrar para que obedezcan. Imagínate cómo es el alma. El alma de la gente puede ser como un chacal, el alma del hombre puede ser como un perro, como un lobo, como alguien tan destructivo, porque el alma perdió la esencia de Dios por causa del pecado. Pero cuando venimos a Dios, esa alma se está preparando para entrar en el diseño de Dios. Por eso, mis amados, no todas tampoco, no todas las palabras son iguales. No todas las predicaciones son iguales. ¿Por qué? Porque cada predicación tiene una función. ¿Para qué? Para despertar o para atar a nuestra alma. Yo puedo estar enseñando algo que en vez de despertar el alma, la está aprisionando, la está atrapando, la está atando para que no funcione, pero no esa es mi intención. Yo estoy hablando para que el alma entre en el diseño de Dios. Entonces, el diablo busca siempre la manera de estar atrapando nuestra alma para que no cumplamos el propósito de Dios. Por ejemplo, una de las palabras para alma es, déjelo busco porque si no luego me equivoco y no lo digo bien. Una de las palabras para alma es Neshaman. ¿Cómo le dije? Neshaman. Dígalo usted. Neshaman. Otra vez. Neshaman. Neshama. Así. Neshama. Ahora, Neshama significa alma. Pero es muy interesante porque en las letras del hebreo tienen tanta profundidad. Por ejemplo, creo que les dije que el Salmo 119, que es el más grande, ¿verdad?, de todos los salmos y de todos los libros o capítulos, cada una en el Salmo están las letras del hebreo, todas, y por eso está tan grande. Y cada letra representa algo. Cada letra, una letra representa mucho. Ahora, el alma en el hebreo es Neshama. Pero dentro de esta palabra, la palabra Shah, diga conmigo Shah. Otra vez, Neshama. Dígalo, Neshama significa alma. La palabra Shah, estamos hablando hebreo. La palabra Shah significa nombre. Ponga atención. Neshama significa alma. Pero cuando tú quitas la parte Shah, S-H-A, Shah significa nombre. Y tú dices, bueno, sí, alma, Neshama, Shah, nombre. ¿Y qué con eso, pastor? Que cuando nuestros padres, por ejemplo, nos ponen un nombre, atan nuestro nombre al alma y el alma la atan a nuestro nombre. Otra vez. ¿Por qué cree que es tan importante los nombres de la gente?
¿Por qué es tan importante las palabras? Porque el nombre de alguna manera me va a funcionar o me va a estorbar para cumplir el propósito de Dios. Entonces los judíos, cuando, es más, los sumos sacerdotes, la gente que se casaba, iban con el sumo sacerdote y le decían: ¿sabes qué? Sumo sacerdote, queremos tener un hijo, vamos a tener relaciones. Tú dinos cuándo tenemos relaciones y dinos cuándo podemos embarazarnos. Y entonces él le preguntaba a Dios, ¿verdad? Había un pechero que se llama el Turín, y en ese pechero había algunas 12 piedras que se encendían cuando ellos consultaban a Dios. Y entonces ellos de alguna manera tenían contacto con Dios. Lo que estoy hablando es que ellos le preguntaban al Señor todo referente al pueblo de Israel. Entonces les decían: en tal tiempo puedes estar con tu esposa, va a quedar embarazada, va a tener un hijo y le vas a llamar fulano de tal. ¿Por qué les daban hasta el nombre? Porque el nombre está atado al alma, el alma está atada al nombre, y de acuerdo a cómo te llamas es de acuerdo a cómo tú funcionas aquí en la tierra. Entonces hay nombres que te detienen, te atrapan y no te dejan entrar en el propósito de Dios. Por ejemplo, Mónica. La palabra, el significado de Mónica tiene que ver con soledad. Una persona que se llama Mónica, aunque se case, va a terminar sola. ¿Por qué? Porque el nombre significa eso. Termina siendo una persona sola. Pero ahora imagínate que a alguien le pusieron Dolores. Oí de una mujer que llevaba 20 y tantas operaciones y todavía había programadas otras tantas. ¿Por qué? Porque toda la vida era de dolores su vida. Dolores. Entonces, Dolores para acá, Dolores para allá. ¿Qué estás llamando? Entonces ahora, ¿qué significa tu nombre? Wow. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no entendemos el mundo espiritual. Y es que, ay pastor, pero eso es con los hebreos, con los judíos allá en el oriente. ¿Qué tiene que ver con el occidente? No, tiene que ver mucho, porque el mundo espiritual es igual para todos. No tenemos excusa, no hay pretexto. Si nosotros decimos es que nosotros no conocemos el mundo espiritual como ellos, no hay pretexto. Nosotros podemos atar a nuestros hijos de acuerdo al nombre que le pusimos. Y esto es tan fuerte, hermano. Yo he cambiado nombres. Ahora, he cambiado nombres de personas que, claro, por lógica no hemos cambiado en el registro el nombre, pero le hemos cambiado el nombre que tenían y le pusimos un nombre nuevo de acuerdo a lo que Dios nos guió, de acuerdo a la Biblia, a la palabra del Señor. Declaramos un nombre nuevo. Y sabes, cuando tú declaras un nombre nuevo sobre de alguien, aunque se llame Dolores, pero tú le pones ahora, tú vas a llamarte Abigail, o te vas a llamar Rudo, te vas a llamar, no sé, ¿verdad? Un nombre bíblico que tiene un significado poderoso. Entonces cuando le cambiamos el nombre a alguien, su vida se empieza a mover. Está comprobado. Tú te pones un nombre nuevo. Conozco gente que se cambió el nombre porque no les gustó el nombre que sus papás les pusieron. Aunque tienen el nombre, ellos se hacen llamar de otro nombre. Y cuando se cambiaron el nombre, les cambió la forma de pensar. Les cambió la vida, las emociones comenzaron a cambiar. ¿Pero por qué? Porque el nombre está ligado al alma. El alma está ligada a nuestro nombre. Y de acuerdo a cómo nos llamamos, es de acuerdo a cómo actuamos. Entonces no podemos cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos nombres que no se ajustan al propósito de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿cómo te llamas? Pregúntale: ¿cómo te llamas? Hay que cambiarnos el nombre, ¿verdad? Si es que su nombre no es correcto. Imagínate que te llames enfermedad todos los días, que te llames perdedora todos los días, que te llames fracasado. O sea, que tu nombre tenga un significado de fracaso, de derrota, de dolor, de tristeza, de soledad, de abandono. Entonces, ¿cómo vas a cumplir el propósito de Dios si estás viviendo de acuerdo a un nombre que no tiene que ver con el propósito del Señor? Entonces,
Dios conoce todo, principio, Él es el llamado, el principio y el fin, el alfa y la omega. Dios es eterno. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios quiere que nuestra alma entonces se conecte a la voluntad de Él para que nosotros podamos arreglar nuestro pasado, podamos caminar en un presente de victoria, de poder y de gloria, y vayamos a un futuro de conquista, a un futuro donde los sueños, los anhelos de Dios se hagan una realidad sobre nosotros. Dígame amén. ¿Por qué? Porque aún como cristianos nosotros vivimos con incertidumbre, ¿verdad? Para el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos va a ir? Todo el mundo preocupado. ¿Y qué tal si esto? No hay agua, todo está subiendo. Ahora con las elecciones, ¿cómo nos va a ir? Y todo lo que está pasando, vienen más guerras. Ahora ya se murió uno de no sé qué, ¿verdad? Que le dio la gripe, creo, de la aviar, etcétera, etcétera. Entonces la gente vive con incertidumbre, con miedo. Pero cuando nosotros nos conectamos a la voluntad de Dios y conocemos la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es hacer las cosas que Él quiere, cuando quiere y como quiere, no como nosotros queremos. La voluntad de Dios es hacer lo que Él dice que yo haga. ¿Está conmigo? Y cuando yo empiezo a hacer lo que Él me dice, me conecto a Dios, y entonces los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades en Dios comienzan a activarse. Yo quiero ser sincero con ustedes. Siempre lo he sido, pero quiero ser muy sincero en esto. Hay muchos cristianos, muchos más de lo que tú te imaginas, que van a una iglesia, que son fieles a lo mejor a su iglesia, hacen todo lo que a lo mejor le piden en su iglesia, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué lo digo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 22, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús está enseñando y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y Dios les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, no los conozco. Pero ¿cómo? Si estaban tomando el nombre del Señor, profetizaron en el nombre del Señor, sacaron demonios en el nombre del Señor, sanaron a la gente en el nombre del Señor, pero no hicieron la voluntad de Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera, mis amados. Yo enseño mucho esto a los líderes. Cuando les doy clase de liderazgo, les digo: tú haces lo que Dios te dice o haces lo que se te pega la gana, porque no es lo que yo quiero. No es que me voy a ir a tal lugar, voy a comprarme esto, voy a hacer el otro. Espérame. Ya le preguntaste a Dios si quiere que lo hagas. Muchas veces nos va mal, no porque el diablo nos haga la vida imposible y está el diablo ahí, que entiendo que hay una lucha con el diablo. A veces nos va mal porque nosotros hacemos lo que queremos, nunca le preguntamos a Dios. Entonces tú agarraste y dijiste, perdóneme, es un ejemplo nada más, tú agarraste y dijiste: el domingo nos vamos de vacaciones. ¿Por qué no te vas el lunes? No, el domingo nos vamos. Día del Señor, día de congregarse, lo que tú quieras. Pero te vas de vacaciones y ni llegas a la playa cuando ya te chocaron, se te descompone el carro, te pasa algo, pierdes el dinero, algo te pasó y tú dices: gloria a Dios, Dios nos cuidó, pastor. Me llegó alguien y me dijo: pastor, Dios nos cuidó, y es que esto se puso. Le dije: gloria a Dios, porque Dios es bueno. Pero ustedes le pidieron permiso a Dios para ir a donde iban a ir. Le preguntaron si Él quería que ustedes fueran. Por ejemplo, otro.
Yo entiendo, los jóvenes se quieren casar, están emocionados, están enamorados, pero ¿es la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que lo que Dios une, no lo separe el hombre. ¿Sí o no? A ver, ahora, Dios unió a tal o cual relación. ¿O se unieron nada más porque quisieron? ¿Le preguntaron a Dios o por qué están juntos? ¿Por qué? ¿Por qué les va mal? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta traición? ¿Por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta enfermedad desde que se casaron? Porque no le preguntamos a Dios, sino hacemos lo que queremos. ¿Está conmigo? Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Hacer lo que Él quiere. Entonces, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere. Eso va a permitir que mi alma refleje la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces la gente dice: pastor, pero ¿por qué no mostramos la gloria del Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. He aprendido algo. Oro por todos. Escúcheme bien, por favor. He aprendido algo. Oro por todos. A lo mejor habrá alguien que no esté de acuerdo conmigo y no hay problema. Usted puede creer lo que quiera, pero yo sé lo que estoy enseñando. Yo oro por milagros, oro por pies, oro por cáncer, oro por un montón de cosas que usted no se imagina. Oro y siempre estoy orando. Pero entiendo que cuando veo la gloria de Dios, porque lo sé, lo percibo, lo entiendo, cuando estoy orando por alguien, siento de parte de Dios, digo: está sano. ¿Qué sintió? Ay, es que sentí esto. Esta está sana. Dios la acaba de sanar. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, pastor, pero es que hay que sanar a todos. No, hay que sanar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se acuerda de aquel paralítico que estaba en la puerta del templo La Hermosa. Jesús entró un montón de veces a ese lugar, vio al paralítico. ¿Y por qué no lo sanó? Ahora, todos los enfermos que sanaron los apóstoles después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, ¿por qué no los sanó Jesús? Aunque la Biblia dice que hizo muchos milagros que si se escribieran no cabrían en todos los libros del mundo, pero hubo muchos otros milagros que no estaban diseñados para Él, y Él tenía que sujetarse a la voluntad de Dios. Si me está entendiendo, dígame amén, por favor. Su alma se tiene que despertar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Alinearme a la voluntad de Dios. Estoy trabajando donde Dios quiere que trabaje. ¿Estoy haciendo lo que Él me dice que haga o lo estoy haciendo por mi fuerza? ¿Por qué? Porque puedo estar haciendo algo bueno, pero que Dios dice: ¿quién te mandó ahí? ¿Quién te mandó? Un día yo estaba bien emocionado predicando, de esas que me emociono y empiezo, y de repente sentí, traía mi reloj, a mí me gustan mucho los relojes, traía mi reloj, carísimo por cierto, dice. Entonces agarro mi reloj y lo regalo a alguien. Y yo bien contento porque le regalé: ven, toma, y se lo di. El Señor me dice que te lo dé. Mire lo que dije: el Señor me dijo que te lo diera. Cuando yo llego a casa, ya estaba yo así como bien emocionado para que todos vean que el pastor también se desprende. Y entonces cuando me relajé, porque llega un momento, yo llego a casa a meditar, a relajarme un poco, el Señor me dice: ¿por qué le diste el reloj a él? Porque tú me dijiste, Señor. Yo no te dije, me dijo el Señor, yo no te dije. Pero es que yo sentí. Sí, tú sentiste, pero yo no te dije que lo dieras. Entonces yo le pedí, bueno, en el momento yo dije: bueno, pues ya lo di. La Biblia dice que todo lo que das cosechas, ¿no? Siembras y cosechas. Mira, hermanos, nadie me regalaba un reloj. Y yo entiendo que lo que tú das en Dios se te devuelve.
en bendiciones. Entonces cuando yo fui con Dios y entonces le dije, ¿sabes qué, Señor? Fui orgulloso porque hasta el día que tú me dijiste, ¿por qué le di el reloj? Yo dije, porque tú me dijiste, y nunca hubo una convicción de, Señor, pero perdóname entonces porque hice algo que no era correcto. Hasta que le dije, Dios, perdóname por haber dado un reloj a alguien que tú no me habías dicho que lo hiciera. Cuando yo me arrepiento, cuando yo pido perdón, me empezaron a regalar relojes. Hoy tengo como unos 5 relojes. Yo creo que el más barato cuesta más de $1,000. Escúcheme. Y me empezaron a regalar relojes. Yo ya. ¿Por qué al principio no me dieron? Porque yo había hecho las cosas a mi manera. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Salmo 143:10, por favor. Entonces, cuando hacemos las cosas, Salmo 143:10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, cuando yo me meto a la voluntad de Dios, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer las cosas cuando Él quiere, como Él quiere. Punto y se acabó. Pero hacer la voluntad de Dios también es entrar en Él, estar dentro de Él. Mi voluntad se hace su voluntad. Ya no hago lo que yo quiero porque tengo a alguien que me dirige. Entonces las promesas de Dios se empiezan a hacer una realidad en mi alma. Yo empiezo a tener sueños, empiezo a tener visiones, empiezo a tener sensaciones, empiezo a percibir cosas que antes no percibía y que digo, algo bueno viene. Algo bueno viene a mi vida, dice un canto. Algo bueno viene a mi vida, algo bueno. No, ¿qué va a pasar? No sé, pero algo viene, algo bonito viene. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la voluntad de Dios, porque mi voluntad está siendo quebrantada, mi voluntad está siendo sometida, mi voluntad se está moldeando a la voluntad de Dios. Y cuando yo me conecto a la voluntad de Dios, empiezan a venir los sueños, empiezan a venir las visiones, empiezan a venir las sensaciones. Empiezo a decir, algo va a pasar, algo viene, me tengo que preparar, viene la bendición de Dios. Y de repente llega la bendición de Dios. Y digo, wow, gracias, Señor, gracias. Ya lo sabía, ya sabía que venía lo bueno. Pero cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, también percibo que algo malo puede pasar. Me siento raro, me siento extraño, me siento incómodo, me siento así como que algo no estoy haciendo correctamente. Voy, no voy, vengo, no vengo. Todo el tiempo, Señor, ¿quieres que vaya? Voy. ¿Quieres que venga? Vengo. Señor, hago esto, lo hago. Compro aquello, lo compro. Si no, no lo quiero hacer. Porque si no, entonces el Señor, ¿cómo me guía? ¿Cómo me va a guiar el Señor? La voluntad de Dios son las decisiones de Dios en cuanto a lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para que la gloria de Él se pueda manifestar a través de mi vida. A mí me gusta bendecir. Oiga bien, me gusta dar. No tengo, pero cuando Dios pone en mi corazón, yo doy. Toma. No, pastor, toma. Tú agárralos. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué? Me está dirigiendo. Le conté alguna vez. No lo hago. No hago las cosas para recibir algo. No, hago las cosas porque Él me dirige a hacerlo. Entonces, un día fuimos a una tienda. Estaba una señora de esas bien viejitas, poniendo las cosas en una bolsita. Entonces yo agarré y dije, y saqué una moneda y se la di. Y entonces eché los otros billetes a la bolsa y me fui. Y algo me paró, ¡paz! Y dije yo, ya sé,
ya sé. Que me regreso, que saco el billete y que se lo doy a la señora. Se me quedó viendo. Y no crea que lo hice así como que, para que vean, ¿no? Yo dije, mi billete. Dios me lo pidió. Dios quiso que lo hiciera. Entonces le di el billete, me voy. Al otro día me llaman por teléfono. Pastor, deme una cuenta porque Dios puso en mi corazón. No viene a la iglesia, no es del ministerio, es de otro lado, allá en Estados Unidos. Dios puso en mi corazón, le voy a mandar una ofrenda en dólares. Me llegó en pesos, ¿verdad? Porque no te los dan aquí en dólares. Y me dieron una ofrenda que multiplicó ese billete que le di a esa señora, me lo multiplicó. Entonces, cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, es cuando la gloria de Dios se puede manifestar a través de nuestra vida. No es hacer las cosas por hacer. No, porque mismo Jesús, a ver, ¿por qué Jesús no fue con la mujer de flujo de sangre? ¿Por qué no se metió allá, a donde estaba ella? Porque Él no hacía algo si no era la voluntad del Padre hacerlo. Entonces Él se movía como se tenía que mover. La gente respondía si quería el milagro, pero Él no andaba tratando de demostrar, de hacer algo. No, Él dejaba que Dios dirigiera su alma para que Dios pudiera pasar a través de Él y pudiera manifestar la gloria de Él a través de Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, no somos nosotros, hermano, escúcheme bien, es Él a través de nosotros. Dígame amén, por favor. Entonces, no es, tienes que dar esto. No. Es que si Dios te pone en tu corazón que des algo, que hagas algo, que visites a alguien, que le hables por teléfono a alguien, que le mandes un mensaje a alguien. Si Dios te está poniendo, entonces sí, Señor, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida para su gloria. ¿Qué pasa? Mi alma, ya dije, uno de los impedimentos, mi alma atada, mi nombre atada a mi alma, me va a impedir cumplir el propósito de Dios. No va a querer que yo haga lo que tengo que hacer. Me va a detener, me va a frenar, me va a paralizar. El diablo no quiere que mi alma haga la voluntad de Dios, porque es a través de la voluntad de Dios donde viene lo que es bueno, agradable y perfecto para mí. Amén. Cuando yo hago lo que Dios dice, entonces Dios dice, yo activo mi bendición, yo te bendigo, yo te prospero, yo te sano, yo te libero. ¿Por qué? Porque estás haciendo mi voluntad, no tu voluntad. Entonces mucha gente no les va tan bien como debería de irles, mis amados, porque ellos no hacen la voluntad de Dios, sino hacen la voluntad de ellos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. ¿Qué pasa cuando yo hago la voluntad de Dios? Marcos capítulo 7, versículo 24, por favor. Mire la palabra. Mire la palabra de Dios. Ahora, antes de leer, escuche. ¿Cuántos de ustedes se han soñado enfermos? ¿Cuántos de ustedes se han soñado pobres? ¿Cuántos de ustedes se han soñado en un accidente? ¿Cuántos de ustedes se han soñado muertos? O en medio de un velorio, o en algo de dolor, de sufrimiento, y tú dices, ay, pero ¿por qué soñé eso? Ay, no, pero yo soñé, pastor, soñé ratas, porque todos los sueños tienen un significado espiritual. Todos los sueños tienen un significado espiritual. La fuente de los sueños, número uno, vienen de Dios. Los sueños buenos y de luz son de Dios. Número dos, los sueños que el diablo pone sobre nosotros. Y número tres, los sueños
que vienen de nuestros recuerdos, de nuestros antepasados, y decimos, pero ¿por qué yo me vi en tal lugar, pastor? Yo me soñé en una ciudad vieja, en una ciudad como las películas, yo me soñé en el medio oeste, ¿verdad? Yo me soñé aquí, allá, y tú dices, pero ¿por qué? Porque mi alma tiene recuerdos. Mi alma tiene la capacidad de percibir cosas espirituales, y cuando un demonio, por ejemplo, llega en la noche, un demonio de enfermedad, y empieza a poner enfermedad en tu mente, a que tú sueñes enfermedad, a que tú sueñes accidentes, a que tú sueñes muerte, a que tú sueñes un montón de cosas, entonces tu alma se queda aprisionada a lo que ve a través de los sueños. Pongan atención, mis amados, porque esto es muy importante. Entonces, cuando yo sueño algo que no es correcto, yo sé lo que el diablo quiere preparar en contra mía. Y cuando sueño algo feo, hablando de muerte, hablando de accidentes, hablando de cosas así, lo primero que hago es destruir el diseño del diablo en contra mía. Me levanto y digo, Señor, estos sueños son de las tinieblas. El diablo tiene planes, propósitos, diseños para decir, yo los voy a destruir en el nombre de Jesús. Y le puedo contar muchas cosas que no han sido solamente sueños. Yo he mirado cosas, he mirado brujas, he mirado brujos, y etcétera, etcétera. Y Dios me lo enseña por un propósito, ¿verdad? No quiero entrar en esto, ni me quiero hacer más espiritual que nadie, pero entiendo que Dios nos va dando imágenes, visiones, sueños, de acuerdo al propósito que tenemos en Él. ¿Estamos? Ahora, cuando mi alma empieza a soñar cosas de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mi alma responde a través de sueños. Cuando mi alma recuerda el pasado, mi alma va a empezar a traer sueños. Hablaba con alguien la semana pasada en Aguascalientes y le decía yo, siempre hay señales. Diga conmigo, siempre hay señales. Dios siempre te va a hablar a través de señales. Cuando sí y cuando no debes de hacer las cosas. Cuando vas por un camino incorrecto, Dios te manda primero señales. Ya si tú haces lo incorrecto, ese es tu problema. Pero Dios primero te manda señales. Te dice, no vayas a hacer esto, no vayas a hacer el otro. Pero el hombre, como le dije, es estúpido por naturaleza. Por causa del pecado, va y lo hace. Y perdone por la palabra estupidez, pero la palabra estupidez tiene que ver con estupor, que es un demonio que bloquea la mente, las facultades, la inteligencia del hombre, y viene a hacer cosas que no debe de hacer. Pero antes hubo señales. Siempre que tú vas a ir a un lugar que no es correcto, Dios te manda ¿qué? Señales. Tú dices, yo no sé a cuántos les ha pasado que están en una fiesta que no querían ir, pero alguien les insistió y usted dijo, bueno, ándale pues, vamos a la fiesta. Y llegaron a la fiesta y, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estamos así? Y de repente empiezan los trancazos y esto y el otro. Ya ves para qué vinimos. Porque Dios primero te dio una señal de que no fuera, pero tú no quisiste obedecer a Dios e hiciste tu voluntad y no quisiste hacer la voluntad de Dios. Entonces los sueños son una manera en que Dios nos conecta con el mundo espiritual, advirtiéndonos de cosas que pueden pasar, que quieren venir, pero tú tienes la capacidad de orar, romper, anular, cancelar, destruir toda obra del diablo para que no te toque a ti ni le toque a los tuyos. Dígame amén, por favor. Entonces, ahora vamos a la historia. Levantándose de allí, versículo 24, 7:24, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera
de su hija al demonio, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ahora, todos casi sabemos esta historia. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención, y esto es lo que puso el Espíritu Santo dentro de mí, es cómo la mujer supo que Jesús estaba ahí si él entró a la casa sin que nadie lo supiera. Diga conmigo: señales. Cada vez que Dios quiere que tú hagas su voluntad, te va a mandar ¿qué? Señales. Cada vez que Dios no quiere que hagas algo porque no es conforme a su voluntad, te va a mandar señales. Entonces esta mujer, nadie supo que Jesús había llegado a la casa. Jesús no quería que nadie supiera. Ella supo que estaba ahí y fue. Dijo: aquí está Jesús, y yo he oído que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías de los judíos, y yo quiero un milagro para mi hija. Escúchame. Ahora, esta mujer sabía que Dios era bueno y que en la voluntad de Él es que Dios quería hacerle bien a todo el mundo. De alguna manera, ella en su espíritu, en su alma, aunque no era del pueblo de Israel, ella sabía dentro de ella, en su alma, ella sabía que la voluntad de Dios era hacerle bien a todo el mundo. ¿Está conmigo? Pablo, en el libro de los Hechos, dice que el diablo vino ¿qué? A destruir, el diablo vino a lastimar, el diablo vino a oprimir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Porque Dios estaba con Jesús. Ahora, ella descubre en su alma, ya termino, ella descubre en su alma cuál es la voluntad de Dios. Jesús le responde correctamente y le dice: no es el tiempo para ustedes, es el tiempo para mi pueblo primero, para los hijos, el pueblo de Israel. Pero ella, al descubrir la voluntad de Dios, con la fe adelanta los tiempos y dice: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué te estoy enseñando? Que cuando yo me conecto a la voluntad de Dios, escúcheme, déjeme pongo bueno, no lo voy a poner tan simple. Tú vienes enfermo, ya tienes meses o años enfermo, y tú has empezado a dudar que si la voluntad de Dios es sanarte, o prosperarte, o libertar a tus hijos, que todo eso entra en la voluntad de Dios. Pero tú dices: ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué Dios no hace lo que tiene que hacer con mis hijos o con mi casa? ¿Por qué? Pero ya entiendes que esa es la voluntad de Dios. Y entonces tú, en tu alma, por así decirlo, das un paso y te metes al Espíritu del Señor, a la voluntad de Dios, y le dices: ¿sabes qué, Señor? Pero tú has dicho que seré salvo yo y lo será toda mi casa. Tú has dicho que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú has dicho que por tus llagas yo he sido sanado. Y quizá el Padre te diga: es que sí, es mi voluntad, pero todavía no es el tiempo. Y tú, por entender, por estar en la voluntad de Dios, por hacer lo correcto con Dios, tú le dices: sí, Señor, pero ¿sabes qué? Esa promesa es mía, y yo declaro que desde este día yo estoy sano, mi casa es salva, mi familia es próspera, y todo empieza a cambiar. Dígame amén, por favor. Y entonces llegas a tu casa y tu hijo te dice: mamá, yo quiero conocer de Jesús. O el que estaba enfermo en casa sale y te dice: estoy sano. Y tú dices: ¿pero por qué?
Porque cuando nosotros nos metemos a la voluntad de Dios, podemos mover los tiempos de Dios a los tiempos que Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Dígame amén, por favor. Entonces, mucha gente está esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios lo tienes tú dentro de ti. Nuestro comienzo, nosotros todos tuvimos un principio. Todos tuvimos un principio. Dios nos creó, pero ya no vamos a tener ¿qué? Un final. Somos eternos. Por eso cuando mi alma se une al alma de Dios, a la voluntad de Dios, mi alma da un brinco a la voluntad de Dios, entonces yo puedo hacer que los tiempos se empiecen a cambiar. Y lo que tenía que durar 5 años va a empezar a suceder ahora. Dígame amén, por favor. Ahora, ¿cómo lo sé, pastor? ¿Cómo sé que ahora lo puedo tomar? Porque cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, en tu alma empiezas a percibir. Me decía alguien, pastor, yo quería estudiar medicina y está estudiando otra cosa. Y yo le dije, está bien. Pero es que yo quería medicina. Le dije, no, donde estás es la voluntad de Dios. Y se quedó en paz esta persona. Se quedó tranquila esta persona. Ahora, ¿por qué? Porque a veces cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no estamos dentro de lo que Él quiere, entonces no entendemos los tiempos tampoco de Dios. Y la gente se desespera. Pastor, entonces ¿cuándo voy a conseguir trabajo? ¿Cuándo voy a comprar el carro? ¿Cuándo voy a casarme? ¿Cuándo voy a esto? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero cuando yo entro en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, todo empieza a cambiar. Termino. Romanos capítulo 12. Ya voy a terminar. Todavía hay mucho que enseñar, pero mire. Versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo, mi forma de pensar. Diga conmigo, mi forma de pensar se tiene que ajustar a la voluntad de Dios. Es que yo quiero, es que yo pienso, es que yo creo. No, es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios es el corazón de Dios, no tu corazón. No es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. El problema del hombre es que a fuerzas quiere las cosas como Él las piensa. Y Dios dice, no. Por eso, entrégame tu pensamiento. Entrégame tu pensamiento. Y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, escúcheme por favor, cuando tú empiezas, tú dices, a ver, ya empecé, yo sentí poner una mesita de dulces aquí en mi casa para vender. Ay, pero yo quiero una tienda, pero Dios me mandó a hacer esto. Y con esa tiendita ahí, Dios te empieza a prosperar, te empieza a dar de comer, puedes pagar la luz, pagas esto, pagas el otro, pagas aquello. Y tú dices, pero no tengo una tienda, yo quiero una tiendota. Y Dios dice, no, mi voluntad es que tengas esa tienda. Y tú estás de ahí pagando esto, sale el otro, pagas aquello, Ahora, eres menos entonces que aquel que tiene una gran tienda y que paga lo mismo, paga teléfono, paga luz, paga renta, paga esto, con su gran tienda, pero tú tienes un changarrito, una mesita vendiendo dulces y pagas lo mismo que el que tiene una gran tienda. ¿Estás siendo menos que él? ¿O estás igual que él? ¿O mejor que él? ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces la gente le gusta menospreciar las cosas pequeñas, porque no entiende que para hacer la voluntad, Dios, si Dios quiere, te pone en algo grande. Un ministerio, un llamado, algo poderoso, algo grande. Está bien, pero si también Dios quiere
Te ponen algo pequeño y en una máquina, en una pequeña mesa, Dios te bendice, te prospera, te da abundancia porque estás haciendo la voluntad de Él. Diga conmigo, entonces no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Otra vez, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Entonces, hoy mandé un mensaje y el mensaje de hoy es: ¿cuánta gente, mis amados, no está contenta con lo que tiene? Pero ese es un problema del alma. Y al no estar contento con lo que tienen, menosprecia la voluntad de Dios. Tienes unos zapatos. Ay, sí, pero no son Nike, no son de esos acá de la estrellita, no son de los carros, pero tienes unos zapatos. Tienes un carro, a lo mejor no es el mejor carro, pero tienes un carro que te mueve. Vi un meme, ¿no?, de una carcachita y dice: peor es andar a pie. De la que casi se desbarataba la carcachita. Y si es cierto, entonces, pero la gente menosprecia todo. Todo lo menosprecia. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. Alguien un día me dijo, perdóneme que diga esto, pero es que me acordé ahorita, y yo como cuando me acuerdo de las cosas como que me cuesta trabajo callarme. Nos movimos de aquí, nos movimos a un lugar y yo sabía que era la voluntad de Dios ahí, y alguien me reclamó, dijo: pero ¿por qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué allá? Dije: yo no sé, ahí es donde tenemos que estar. Te tienes que salir de ahí, se tienen que salir de ahí, se tienen que venir para acá. ¿Por qué? Porque ese lugar no era el lugar de Dios. A veces Dios nos enseña, por eso empecé diciendo, cuando nosotros no valoramos la voluntad de Dios, Dios permite que nos empiece a ir mal, porque es a través de cuando te empieza a ir mal, cuando empiezas a valorar la voluntad de Dios. Otra vez, dígame amén, por favor. ¿Menosprecias los zapatos que tienes? Cuando no los tengas y tengas algo peor, o no tengas: ya quisiera tener los zapatos que no quería. Hola, ¿está conmigo? Menospreciamos, mis amados. ¿Por qué? Porque no entramos en la voluntad de Dios. Nuestra mente no está sacrificada para Dios. Queremos las cosas a nuestra manera. El ego del hombre, el orgullo del hombre, la arrogancia del hombre, todo eso que te mueve y menosprecias. Y mira lo que dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 3 voluntades. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Diga conmigo: buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Cuando entonces me meto a la voluntad de Dios, voy a descubrir lo que es bueno, agradable y perfecto de Dios. Y Dios me va a bendecir. Versículo 3 y termino. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, cuando yo digo: ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque te digo: Señor, si tú me dices que haga esto, lo hago. Pero dentro de ti dices: no, pero yo quiero que tú me respondas lo que yo quiero. Y entonces Dios dice: no te contesto. ¿Por qué, Dios? Porque no vas a hacer mi voluntad. Y al contrario, vas a ir en contra de mi voluntad. Porque cuando tú le dices a Dios sinceramente: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, aquí estoy, Dios. Entonces Dios te empieza a decir: bueno, ahora por acá. ¿Cuántas veces nos aferramos a las cosas?
El aferrarte a algo que no es bueno es una señal de que no quieres o que no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Te aferras a algo, te aferras a alguien, te aferras a esto, y tú, no, es que esto quiero. Pero si Dios dijo que no, ¿por qué lo quieres tener? Por eso cuando yo digo, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Me dijo alguien, no una persona: pastor, ¿por qué te fuiste para allá y no te quedaste acá? Yo le dije, porque cuando yo salgo de un ayuno muy pesado, Dios me dice, muévete para allá. Yo me hubiera podido quedar aquí, las cosas hubieran estado calmadas y estaban según en paz. Pero ¿por qué me moví? Porque Dios me dijo, muévete. Era empezar de nuevo, era empezar sin nada, era empezar creyéndole a Dios. Pero yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Está conmigo? Si de ahí muchas cosas se rompieron, se cayeron, bueno, ese no es mi problema, pero yo quise hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿hacemos la voluntad de Dios, sí o no? En toda tu vida, ¿haces la voluntad de Dios? Señor, ¿quieres que trabaje o no trabaje? ¿Quieres que vaya o que no vaya? ¿Quieres que trabaje ahí o no quieres que trabaje ahí? ¿Quieres que esté aquí o quieres que esté acá? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no me vayas a mandar para allá, porque a mí sí me gusta acá. Entonces, ¿para qué me preguntas? Señor, me compro, Señor, fruta de verduras o una hamburguesa. No, allá no, a mí me gustan las hamburguesas. Entonces, ¿para qué le preguntas? Es un decir, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Dios cuál es su voluntad, tengo que estar dispuesto a obedecerle. Póngase en pie, por favor. Pregunta: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Todo lo que no es la voluntad de Dios va a caer en la destrucción, en el fracaso, en el dolor, en el quebranto. Porque si no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo, entonces es la voluntad de alguien que no es Dios. Y tenemos que hacer la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Enséñanos en este ministerio, en esta iglesia, en este lugar, a hacer tu voluntad. Que no nos movamos por emoción, que no nos movamos por conocimiento, por creencia, por lo que creemos, Señor, que es lo correcto para nosotros, sino que caminemos conforme a tu voluntad. Perdónanos porque por mucho tiempo, Señor, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy queremos empezar a vivir conforme a tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nunca vamos a fallar cuando hacemos tu voluntad. Nuestra alma va a despertar, Señor. Nuestra alma se va a activar. Nuestra alma, Señor, va a recuperar todo aquello que tú le pusiste. Todas esas virtudes, todos esos dones, esos talentos, esas habilidades, esas capacidades que tiene nuestra alma, Señor. Pero, Señor, si no hacemos lo que tú nos mandas a hacer, si no hacemos tu voluntad, nunca vamos a ser usados por ti. Nunca la gloria se va a manifestar a través de nosotros, Dios. Y hemos tenido sueños, Señor, de milagros. Hemos tenido sueños de que estamos haciendo cosas grandes, predicando en las calles, orando por los enfermos, predicándole a los drogadictos, Señor. Pero si no despertamos en nuestra alma nunca se va a activar para traer milagros de liberación, milagros de sanidad, milagros de salvación, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Señor, perdónanos por hacer nuestra voluntad siempre, porque hicimos lo que quisimos, porque hicimos lo que hicieron nuestros antepasados, pero nunca hicimos tu voluntad. Hoy es diferente. Hoy, Señor, queremos caminar
haciendo tu voluntad. Dirígenos, enséñanos, háblanos, muéstranos. Aquello que no es tu voluntad, Señor, queremos soltarlo, dejarlo, quitarnos de ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Aunque nos duela, aunque nos cueste, Señor. Si algo estamos haciendo que no es conforme a tu voluntad, si va a traer después pleito, problemas, pérdidas, Señor, dolor, quebranto, Señor, no queremos estar ahí. No queremos, Señor, más no queremos, Dios. Queremos hacer tu perfecta voluntad. No queremos tampoco hacer las cosas por emoción, Señor. No queremos dar por dar. No queremos, Señor, ir por ir, Señor, emocionados nada más. Queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Padre. Háblanos. Enséñanos cuál es tu voluntad. Señor, vamos a tomar la cena, la comunión contigo, Padre, porque esta es tu voluntad, Dios, que lo hagamos con aquellos que no pudieron venir y no pueden venir el domingo. Pero hoy, Señor, nosotros lo hacemos contigo, Padre, y tenemos comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Espíritu Santo, tome una copa, por favor, y tome un pan. Gracias, gracias. Y vamos a participar de la cena del Señor, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Activa tu voluntad en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a cumplir tu propósito. Hace años estudiaba con un apóstol y él nos platicaba que un día lo invitaron a un país en Europa. Él es de aquí, de América. Y él se emocionó porque dijo, me invitaron a Europa a predicar. Le dibujaron todo muy bonito. Mire, ya tenemos esto, vamos a hacer esto, vamos a tener evento aquí, allá, queremos que usted nos comparta. Y él se fue. Él pagó su boleto de avión, se fue él pensando que pues allá le iban a dar para regresarse. Hermanos, cuando llegó allá, todo lo que le habían prometido era una mentira. No habían preparado nada, no había publicidad de nada, no había gente, era bien poquita la gente, no se juntó el dinero ni del pasaje de ida, menos el de regreso. No sabía cómo regresarse. Ya se comunica acá en América con unos de sus familiares, le mandan el dinero del avión. Allá hablaron de él, pestes, lo quemaron, lo tacharon y etcétera. Él le dijo a Dios, él le reclamó a Dios y le dijo, ¿por qué si soy tu siervo? ¿Por qué si yo vine a hacer algo para ti? Si yo vine a hacer una campaña para ti, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Dice, 5 años para salir de la deuda que me eché, 5 años para que la gente se calmara de hablar de mí allá en Europa. Y cuando él le dice a Dios, ¿por qué, Señor? Dios le dijo, porque nunca me preguntaste si yo quería que tú fueras a Europa. Pero tú te fuiste porque tú quisiste. Entonces, mis amados, todos podemos fallar, todos nos podemos equivocar, pero que Dios nos guarde de hacer nuestra voluntad y solamente hagamos la voluntad de Él. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Dios. Gracias por tu palabra que activa, Señor, nuestra alma para no hacer lo que queremos, para no ser berrinchudos, orgullosos, arrogantes, Señor, sino hacer tu voluntad. Señor, con humildad, con amor, Señor, con fe, obedeciendo a tu voluntad. Señor, hoy partimos el pan, así como tú fuiste quebrantado en la cruz, partimos el pan, Señor, y tomamos el cuerpo de Cristo en nuestra boca. Y nos hacemos uno contigo, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Puede comer el pan, por favor? Señor, y tomamos la copa. Es el nuevo pacto, Señor, tu sangre preciosa. Renunciamos a toda maldad de nuestra sangre,
todo derramamiento de sangre de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la 10ª generación. Todo aborto, todo asesinato, toda destrucción que nuestros padres o antepasados hayan hecho. Y aún nosotros, Señor, te pedimos perdón, no solamente por ellos, sino también por nosotros. Perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Y que hoy comience una nueva vida para nosotros, caminando en tu perfecta voluntad. Guíanos a toda verdad, que hagamos conforme a tu voluntad, nada más, Señor. No lo que queremos, no lo que pensamos o creemos, sino lo que tú quieres que hagamos, Señor. Sea hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, la copa del nuevo pacto la tomamos, y gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar la copa? Señor, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Padre. Que hoy podamos caminar en tu perfecta voluntad, manifestando tu gloria y tu reino a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén, amén, amén. Dios me le bendice, Dios me le guarde, el Señor esté con ustedes. Nos vemos, shalom. Dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya.